Entré a la casa donde mi marido se escondía con su amante. Pero lo que encontré en el cajón me paralizó. ¿Alguna vez sentiste que la vida perfecta que construiste era solo una ilusión cuidadosamente tejida por quienes más amabas? Hay momentos en los que una simple puerta abierta puede desatar verdades que estaban enterradas desde la adolescencia. Ella solo quería respuestas, pero encontró algo que cambiaría su historia para siempre. Un gesto, una carta, y el mundo dejó de ser lo que parecía. Cuando la verdad comienza a caer, nadie queda en pie. Ni el amor, ni la amistad, ni la familia. Quédate hasta el final de esta historia y prepárate para ver cómo una mujer rota puede convertirse en su versión más poderosa. No olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad del mundo nos estás acompañando? Era una tarde plomiza, de esas que parecen arrastrar el alma por el suelo. Laura conducía despacio, casi sin respirar, mientras sus ojos no se despegaban del coche gris delante de ella. Esteban había dicho que tenía una reunión importante, pero su camisa no tenía olor a oficina ni su voz la firmeza de la verdad. Algo en su instinto, ese que una mujer solo afina con el tiempo y la herida, le gritaba que lo siguiera. No era celos, era supervivencia. Cuando él giró en una calle estrecha, desconocida y mal iluminada, Laura supo que estaba cruzando un umbral sin retorno. Aparcó a una distancia prudente, apagó el motor y se quedó quieta, con los dedos temblando sobre el volante. El silencio era total. Más que miedo, sentía vértigo. Vértigo de confirmar lo que ya sabía. Vértigo de mirar al abismo y ver que estaba sola. La casa era discreta, sin adornos ni vida. Esteban entró sin mirar atrás, como quien va a su segunda casa. Laura bajó del coche con paso firme pero el corazón desbocado. El sonido de sus tacones sobre el pavimento mojado era la única certeza que tenía. La puerta no estaba cerrada con llave. Un detalle que, lejos de tranquilizarla, la hirió. Porque si no cerraba la puerta, era porque se sentía seguro. Y si se sentía seguro, era porque esa casa no era un secreto para él. Empujó con suavidad y el mundo cambió. Subió las escaleras como si cada peldaño le costara años. No sabía lo que iba a encontrar, pero sí lo que ya había perdido. Su fe, su hogar, su dignidad. El cuarto olía a flores dulces. La cama estaba deshecha, con sábanas revueltas y una blusa de encaje colgando de la lámpara. Laura no gritó, no hizo escándalo. Caminó hasta la cómoda como si supiera que algo más la esperaba. Abrió el primer cajón. Ropa. El segundo. Papeles. Y en el fondo del tercero, un sobre doblado, con su nombre tachado y otro encima. Sofía. El mundo se detuvo. Abrió la carta con manos heladas. Reconoció la letra de Esteban de inmediato. Las palabras que siguieron fueron un golpe tras otro. No puedo seguir ocultando lo que siento. Eres la única que me hace respirar. Te amo, Sofía. El papel le quemaba la piel. El nombre le apuñaló el alma. No era solo una amante. Era su mejor amiga. Recordó 1000 momentos en los que Sofía había estado a su lado. Cuando eligió el vestido de novia. Cuando lloró por su primer embarazo fallido. Cuando celebraron juntas su aniversario. Todo se volvió farsa. Cada sonrisa de Sofía era una daga en la espalda. ¿Cuándo comenzó la traición? ¿Cuántas veces se habían reído de ella? ¿Cuántas veces la miraron sabiendo que le estaban quitando todo? El dolor no era solo por la mentira, sino por la confianza rota. Laura se quedó allí, parada, con la carta temblando en su mano, como si pudiera borrar lo que acababa de leer. Pero no, las palabras no se borran, se graban, y las suyas ahora eran cicatriz. Salió de la casa sin mirar atrás. No necesitaba ver a Esteban para entender que ya no lo conocía. No necesitaba ver a Sofía para saber que nunca fue su amiga. El aire frío la golpeó en el rostro, pero no logró despertarla de la pesadilla. Abrió el coche y se sentó, en silencio, con la carta sobre las piernas. Encendió el motor por inercia, sin saber a dónde ir. No podía volver a casa. No esa noche. Condujo sin rumbo durante horas. Recorrió calles sin destino, como su propia vida. La carta seguía allí, como testigo de la traición más cruel. Una traición que la partía por dentro, pero que, curiosamente, también la despertaba. Esto no termina aquí, susurró, con la voz rota pero decidida. Al llegar a casa, todo le pareció extraño. La vajilla que eligieron juntos, el sofá donde veían películas, las fotos, todo falso. Se duchó durante 1 hora,
intentando que el agua arrastrara algo más que el maquillaje. Pero la piel guarda lo que el alma calla. Se puso una bata y fue a la cocina. Abrió una botella de vino. Sirvió una copa. Y solo entonces lloró. No como en las películas, con elegancia y silencio. Lloró con gritos, con rabia, con impotencia, pero también con una fuerza oculta que se asomaba como luz entre la tormenta. Era el llanto de alguien que no se rinde. Un llanto superador, que rompe para volver a construir. Esa noche no durmió. Se sentó en el comedor, con la carta sobre la mesa y un cuaderno en blanco delante. Comenzó a escribir. No sabía por qué. Tal vez para no olvidar. Tal vez para no perdonarse. Escribió sobre Esteban, sobre Sofía, sobre sí misma, sobre lo ciega que había sido. Y en cada línea, algo dentro de ella cambiaba. Descubría que el dolor también puede ser emocionante cuando te obliga a despertar. Cuando te empuja al borde y te hace volar. Esa noche nació otra Laura. Más fuerte, más real, menos ingenua. No pensaba en venganza. No aún. Pensaba en sobrevivir. En no dejarse caer. En no convertirse en sombra. Y, sobre todo, en entender. Porque el dolor, aunque ardiente, también es maestro. Laura comenzó a repasar en su cabeza cada gesto, cada palabra, cada momento que antes ignoró. Cómo Sofía la evitaba últimamente. Cómo Esteban se irritaba con facilidad. Las pequeñas pistas que ignoró por amor. Pero el amor no debe doler. El amor no traiciona. Eso también lo entendió esa noche. El amanecer la encontró sentada, con la cara hinchada de tanto llorar pero la mirada firme. El sol entraba por la ventana y parecía decirle, aquí comienza lo nuevo. No sabía cómo, pero algo en ella se estaba reconstruyendo. Como si el alma supiera que lo superador no viene del olvido, sino de la verdad. Se levantó, guardó la carta en una caja, cerró la libreta, y se prometió que no permitiría que esa historia quedara impune. Había caído, sí, pero también se levantaría. Y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. El regreso a casa no fue un retorno, fue un castigo. Laura entró y todo parecía igual, pero ya nada lo era. Caminó por la sala con esa sensación de estar invadiendo un lugar ajeno, aunque fuese su propio hogar. Cada objeto le recordaba a él. Cada rincón tenía la risa falsa de una mentira bien actuada. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos, no para descansar, sino para evitar la realidad. Pero las imágenes llegaban igual. La carta, la letra de Esteban, el nombre de Sofía. ¿Qué clase de historia se estaba escribiendo a espaldas suyas? La rabia subía y bajaba como una ola, pero había algo más inquietante, la tristeza. Una tristeza profunda que se clavaba como cuchilla por dentro. A la mañana siguiente, Laura despertó con los ojos inflamados y el corazón pesado. Pero tenía una decisión tomada. Necesitaba hablar con Esteban. Mirarlo a los ojos. Escuchar la voz de quien, hasta hace horas, consideraba su compañero de vida. Cuando le entró por la puerta, cargando la misma maleta de siempre, ella notó algo. No llevaba culpa, solo rutina. Como si todo siguiera su curso. Laura se cruzó de brazos y lo esperó en la cocina. Él sonrió. Dijo un hola, mi amor automático. Y fue entonces cuando ella sacó la carta. La puso sobre la mesa, con movimientos lentos, como si fuera una bomba. El rostro de Esteban se transformó. Esa expresión de sorpresa no podía fingirse. Lo había pillado. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, sin gritar, con esa calma que precede a las tormentas. Esteban intentó rodear la pregunta, como suelen hacer los que saben que no tienen escapatoria. Dijo que era vieja, que había sido un error, que ya no significaba nada. Pero cada palabra que soltaba lo hundía más. Laura lo miraba sin pestañear. Ya no era la mujer enamorada que lo esperaba en casa. Era una testigo frente al juicio de su propia vida. Él confesó. Sí, había estado con Sofía. Sí, había sido real. Pero, según él, todo había terminado. Laura no lloró. Ya no tenía lágrimas. Lo escuchó, como quien escucha un mal cuento contado por un actor sin talento. Te juro que no sentía nada por ella, dijo él. Y en ese momento, Laura comprendió lo poco que valía para él su dignidad. No me duele que la hayas amado, respondió ella con voz firme. Me duele que hayas creído que yo nunca lo descubriría. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. Allí, sola, se permitió desplomarse. No por Esteban, sino por ella. Porque había entregado años, confianza,
cuerpo y alma a un hombre que no supo cuidarla. No era solo traición, era desdén. Era la certeza de que él nunca pensó que ella tuviera el valor de buscar, de saber, de enfrentarlo. Pero lo tenía, y ese valor era lo único que la mantenía en pie. En ese cuarto, rodeada de recuerdos y silencio, Laura empezó a preguntarse cuántas veces la verdad había estado frente a ella y decidió no verla. Tal vez por miedo, tal vez por amor, pero ya no más. Pasó el resto del día revisando viejas fotos. Sonrisas con Sofía en la playa. Brindis con Esteban en aniversarios. Miradas cruzadas entre ellos que ahora parecían tener otro significado. Había señales. Claro que las había. Solo que el corazón enamorado tiene la habilidad de inventar excusas donde hay evidencias. Las piezas de rompecabezas empezaban a encajar con crueldad. Cada mensaje ambiguo, cada mirada esquiva, cada salida sin explicación. Todo estaba allí, solo que ella había preferido confiar. Y eso era lo que más le dolía. No haber sido estúpida, sino leal. Esa noche, Laura llamó a Sofía. No para gritarle, ni para pelear. Quería escucharla, ver si su voz temblaba. Sofía respondió con un hola nervioso, y Laura fue directa. ¿Desde cuándo? El silencio al otro lado fue suficiente para confirmar todo. No necesitaba fechas. Lo importante no era cuánto tiempo, sino cuántas veces se habían mentido frente a frente. Sofía lloró. Dijo que se arrepentía, que no sabía cómo pasó, que todo fue confuso, palabras vacías, justificaciones inútiles. Laura colgó sin decir adiós, porque hay palabras que ya no merecen ser escuchadas. Los días siguientes fueron un desfile de recuerdos, de dudas, de enojo, pero también de decisiones. Laura empezó a escribir cada pensamiento. No era solo terapia, era estrategia. Necesitaba entender qué quería hacer con esa historia, porque ella aún tenía el poder de decidir cómo terminaba su propia novela. Y no quería que el final fuera de víctima. Quería que fuera superador. Que doliera, sí, pero que también enseñara. Porque cuando una mujer se levanta del suelo después de una traición así, lo hace más fuerte, más real, más peligrosa para quienes ya no podrán volver a mentirle. En medio de ese caos emocional, hubo un momento extraño de paz. Laura miró su reflejo en el espejo del baño. Se vio pálida, desgastada, pero también se vio despierta, como si los ojos se le hubieran abierto por primera vez en años. Tocó su rostro con suavidad y pensó en la cantidad de veces que sonrió fingiendo, en lo mucho que se había olvidado de sí misma para cuidar a otros. Ya era hora de recuperar lo perdido, no lo que Esteban o Sofía le habían quitado, sino lo que ella misma había ido entregando sin reservas. Su amor propio, su intuición, su fuerza. Esa noche, Laura durmió sola, pero en paz. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque había comenzado a tomar forma, a tener un propósito, a ser combustible para algo mayor. Al día siguiente, se levantaría con otro plan, empezar a observar, a preguntar, a entender qué más estaba escondido, porque intuía que esta historia no había comenzado con esa carta, y tampoco acabaría ahí. Laura no necesitaba más pruebas, pero algo en su interior clamaba por una última confrontación. No podía avanzar sin mirar a los ojos de la mujer que le robó más que un marido. Necesitaba enfrentar a Sofía no por respuestas, sino por dignidad. Esa tarde, se citó con ella en la cafetería donde solían reunirse a hablar de todo, como si el universo tuviera la ironía suficiente para devolverlas a su escenario de amistad. Cuando Sofía llegó, el aire se volvió denso. Vestía como siempre, segura, impecable, pero con una sombra en la mirada. Laura no esperó cortesías. Sacó la carta de su bolso, la colocó en la mesa con lentitud calculada, y se cruzó de brazos. El silencio duró segundos, pero pareció una eternidad. Sofía leyó el papel sin tocarlo. Su expresión no fue de sorpresa, sino de resignación, como si supiera que ese momento llegaría tarde o temprano. Intentó mantener la compostura, pero el temblor de sus manos la traicionó. «No es lo que piensas», empezó, casi en un susurro. Laura soltó una risa seca, amarga, de esas que salen cuando ya no queda espacio para el llanto. «¿Y qué es lo que pienso, Sofía? ¿Qué fue un accidente? ¿Un desliz? ¿Un malentendido con lengua y piel?» Sofía se encogió de hombros, como una niña atrapada con las manos en la masa. «Fue inevitable», dijo, como si el destino tuviera culpa. Y ahí, Laura sintió como se le rompía el alma en fragmentos minúsculos.
La palabra inevitable retumbó en la mente de Laura como una bofetada. Inevitable es la muerte, no la traición. No el deseo cobarde que se esconde tras las excusas. No el egoísmo disfrazado de necesidad. Quiso gritarle todo lo que sentía, pero algo más poderoso la detuvo: su dignidad. Esa que, pese al dolor, aún conservaba intacta. Así que respiró profundo y dijo: no fue inevitable, Sofía. Fue tu decisión, como mi decisión fue confiar en ti durante años. Sofía no supo qué decir, y esa falta de respuesta fue aún más devastadora. Laura se levantó, pagó las 2 tazas de café y se marchó sin mirar atrás. Porque hay silencios que dicen más que 1000 confesiones. De regreso a casa, Laura se miró en el retrovisor del coche y no se reconoció. No por el maquillaje corrido o los ojos hinchados, sino porque había algo nuevo en ella. Una dureza desconocida, una determinación que hasta entonces había dormido bajo la superficie. Se sentía como un cristal astillado que, aún roto, reflejaba la verdad con más claridad que nunca. Llegó, se descalzó en la entrada, subió a su habitación y se paró frente al espejo. Lo miró largo rato, no buscando belleza, sino señales. ¿Quién era ahora? ¿Qué parte de ella había muerto ese día? Y, más importante aún, ¿qué parte estaban haciendo? Frente al espejo, se habló en voz alta por primera vez. No soy víctima, no soy menos, no soy la mujer a la que dejaron, sino la que se liberó. Y aunque aún no lo supiera del todo, esas palabras eran una especie de hechizo superador, pronunciado no con rabia, sino con amor propio. A veces, el espejo no nos muestra cómo somos, sino quienes hemos dejado de ser. Y Laura, esa noche, dejó de ser la mujer que perdonaba antes de que le pidieran perdón. Dejó de ser la que se tragaba las lágrimas para no incomodar. Empezó, sin saberlo, a escribir una versión más fuerte de sí misma. Pasó horas sin dormir, con la mente dando vueltas. Revivió los momentos compartidos con Sofía. Las risas, las confesiones, las promesas de lealtad. Todo se sentía como una película mal escrita. ¿Cómo alguien puede sostener una mentira durante tanto tiempo sin que se le resquebraje el alma? O tal vez se le resquebrajó y simplemente no le importó. Laura repasó cada conversación sospechosa, cada desvío de mirada, cada gesto forzado. Todo tenía sentido ahora. La traición no había sido solo a su matrimonio, sino a su historia, a su infancia, a su complicidad femenina. Los días siguientes fueron un vaivén emocional. Había momentos de fuerza, en los que se sentía lista para reconstruirse, y otros de derrumbe absoluto, donde el silencio le pesaba como una losa. Pero incluso en esos instantes más oscuros, algo dentro de ella palpitaba. Una voz suave que decía: esto también pasará. Porque, aunque la herida aún estaba abierta, Laura empezaba a intuir que el dolor era solo el principio. Que su historia, aunque marcada por la decepción, podía transformarse en algo más emocionante. Algo real, auténtico, sin adornos ni mentiras. Se obligó a salir de casa. Fue al mercado, a la tintorería, al parque. Caminó entre la gente como quien aprende a respirar otra vez. Observaba a las parejas, a los niños, a las mujeres solas como ella. Y comprendió algo importante: no estaba sola en su dolor. Cada persona cargaba su cruz. Cada rostro llevaba escondido un pedazo de historia rota. Y eso no la consolaba, pero la humanizaba. Porque a veces, saber que no eres la única rota en el mundo te da permiso para sanar sin culpa. Y Laura estaba dispuesta a sanar, aunque doliera, aunque costara, aunque no supiera por dónde empezar. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontró una camiseta de Esteban. La olió por inercia. Su aroma aún estaba allí, mezclado con el suyo. Y lloró, pero no por él. Lloró por ella, por la mujer que creyó que el amor lo podía todo, por la que se entregó sin condiciones, por la que fue leal, aunque nadie se lo pidió. Ese llanto no fue de rabia, sino de despedida, porque a veces hay que llorar para cerrar ciclos, para dejar ir, para seguir caminando. Y eso estaba haciendo. Aunque tambaleante, Laura caminaba. Esa misma noche, tomó una decisión. Ya no iba a esperar a sentirse lista para seguir adelante. Iba a moverse, aunque le temblaran las piernas, porque entendió que el tiempo no cura todo. Lo que cura es la acción, la voluntad, la conciencia. Iba a vivir, no a sobrevivir. Y esa elección no venía desde el orgullo, sino desde el alma. Era su historia, su camino, su derecho. Y nadie,
ni Esteban, ni Sofía, ni el pasado, iba a robárselo otra vez. Después de enfrentar la verdad con una entereza que ni ella misma conocía, Laura comenzó a sentir que el silencio no era suficiente. Necesitaba comprender, reconstruir la línea de tiempo de esa traición que ahora le parecía más larga, más compleja, más profundamente enraizada. Comenzó a hacer preguntas, no con dramatismo, sino con inteligencia. A su cuñada, que siempre fue más amiga de Sofía que suya. A su colega del despacho, que solía cruzarse con Esteban en horarios poco usuales. Las respuestas eran evasivas, como si todos compartieran un pacto tácito de no revelar lo evidente. Pero en cada evasiva, Laura encontraba una afirmación, y eso, de algún modo, le daba fuerza. Una tarde, en el altillo donde guardaba cajas con recuerdos antiguos, Laura encontró un álbum de fotos que no veía desde hacía años. Lo abrió con manos trémulas, como si abriera una cápsula del tiempo. Allí estaban ellos tres, ella, Esteban y Sofía, adolescentes, sonrientes, felices. O eso pensaban. Había una imagen que le heló la sangre. Sofía y Esteban, sentados muy cerca, mirándose con una intensidad que ahora, con la sabiduría del daño, no parecía inocente. ¿Había comenzado todo allí? ¿Era su historia una mentira desde el inicio? Esa sospecha era tan perturbadora como reveladora. Laura sintió que todo lo que creía saber estaba hecho de papel mojado. A partir de esa foto, algo cambió en ella. Dejó de preguntarse por qué, y empezó a preguntarse desde cuándo. Esa transición fue crucial, porque el dolor de una infidelidad radica no solo en el acto, sino en la historia que se construye a su alrededor. Laura entendió que la traición de Esteban no era un evento, era un proceso. Un camino de decisiones que tal vez empezó mucho antes de que ella dijera sí en el altar. Tal vez, incluso, antes de que soñara con casarse con él. Esa posibilidad la mareaba, no por lo que implicaba sobre ellos, sino por lo que decía de ella misma. Había sido ciega o simplemente muy confiada. En esa misma búsqueda, Laura comenzó a visitar mentalmente los escenarios del pasado. El campamento escolar donde se conocieron, la primera vez que Sofía y Esteban coincidieron en una excursión. Recordó un comentario que su madre hizo una vez, casi en broma. Sofía y Esteban hacen buena pareja, parecen tener una conexión especial. En ese momento, Laura había reído. Ahora, esa frase le retumbaba como un presagio ignorado. ¿Era la única que no vio lo evidente? ¿O todos eligieron callar por comodidad? Las raíces podridas de la verdad empezaban a asomar entre la tierra removida de sus recuerdos. Había noches en las que Laura despertaba agitada, con sueños en los que Sofía y Esteban reían a sus espaldas. Soñaba con escenas que su subconsciente inventaba, pero que sentía reales. En una de ellas, veía a Esteban tomar la mano de Sofía en una fiesta de la universidad, mientras ella los miraba desde la distancia, sonriendo ingenua. Esos sueños no eran solo pesadillas. Eran reconstrucciones simbólicas del dolor. Laura no los evitaba, los anotaba en su libreta. Eran pistas, porque el corazón, cuando escucha de verdad, se convierte en el mejor detective. En su nueva rutina, Laura empezó a actuar como una mujer distinta. Observaba más, escuchaba mejor, no buscaba escándalos, buscaba verdad. Empezó a notar cómo algunas personas cambiaban de tema cuando ella entraba en una habitación, como otras la miraban con lástima mal disimulada. Era evidente que la historia había corrido como pólvora, pero nadie se atrevía a decírselo directamente. Y eso, lejos de debilitarla, la fortalecía, porque entendió que la verdad es más poderosa cuando uno decide mirarla de frente. Esa actitud no era venganza, era superación, y Laura la vestía como una armadura. Un día cualquiera, mientras almorzaba con su tía Carmen, la única persona que nunca la juzgó ni la evitó, surgió un dato que le hizo detener el tenedor a medio camino. Carmen recordó un verano en que Esteban desapareció varios días, justo después de una pelea con Laura. Y lo más extraño, Sofía también. En ese momento, pensaron que fue coincidencia. Ahora, ya no parecía casual. Laura guardó la información como quien recoge una pieza de un rompecabezas que pensaba incompleto. Comenzaba a sospechar que el pasado tenía más sombras de las que imaginaba. Las piezas se acumulaban. Las pistas no buscadas llegaban solas. Pero había algo que Laura aún no lograba identificar: el origen. El momento exacto en que su historia empezó a desviarse. Empezó a escribir líneas temporales, como en las series de misterio,
anotando fechas, viajes, reuniones. Todo para encontrar la fisura original, porque en su interior sabía que una herida tan profunda no se abre de un día para otro. Se va agrietando, silenciosa, hasta que un día, simplemente, todo colapsa. Y eso la llevaba a una pregunta incómoda. ¿Su matrimonio fue alguna vez real? A pesar del dolor, la investigación personal la mantenía viva. Sentía que al entender, sanaba, que al reconstruir los hechos, recobraba el control. Y eso, aunque parecía frío, era profundamente emocionante. Porque hay poder en recuperar la narrativa, en dejar de ser personaje para convertirse en autora. Laura no buscaba destruir a nadie, aún. Buscaba encontrarse a sí misma entre los escombros. Y eso requería paciencia y valor. El tipo de valor que solo surge cuando ya no queda nada más por perder. Volvió a mirar la foto de los tres, la que la había sacudido. Esta vez no sintió rabia, sintió lástima. No por ella, sino por ellos. Porque, al final, el amor que nace de la traición no florece. Y eso no es filosofía barata. Es verdad escrita en la vida de tantos. Laura sabía que el camino hacia su reconstrucción sería largo. Pero cada paso, cada descubrimiento, cada lágrima, la alejaba de la mujer rota que había encontrado la carta. Y la acercaba a una nueva versión de sí misma. Más consciente, más despierta, más fuerte. ¿Y tú? Si tu mejor amiga te traicionara con tu esposo, ¿buscarías justicia silenciosa o una venganza pública? Laura ya no era la misma. No caminaba, planeaba. Cada paso suyo era un acto calculado, como quien recoge cristales sin cortarse las manos. Después de lo descubierto, entendía que no podía seguir sin mirar más atrás. Aquel pasado, siempre brillante y nostálgico, ahora le parecía una galería de mentiras silenciosas. Un día, decidió visitar a su suegra, Rosa, una mujer amable, de rostro dulce, que siempre la había querido como una hija. Fue con la intención de escuchar, no de acusar. A veces, la verdad se esconde entre las palabras dichas sin pensar. Y eso era lo que buscaba: fragmentos, detalles, recuerdos sueltos. Esteban está algo raro últimamente, ¿no?, preguntó Rosa mientras servía el café, sin notar el temblor en las manos de Laura. Sí, está distraído, respondió ella, fingiendo una sonrisa. Ah, me recuerda a su adolescencia. Con Sofía siempre andaban juntos. ¿Te conté eso? Eran inseparables. Hasta pasaron por una etapa medio rara, como confusa. Laura parpadeó. Esa frase fue como una grieta en una represa. No quiso parecer demasiado interesada, así que se limitó a asentir. Pero por dentro, algo hervía. Etapa confusa. ¿Qué significaba exactamente? ¿Un romance? ¿Un escarceo emocional? Rosa siguió hablando, recordando una fiesta donde Sofía terminó llorando por Esteban, y cómo su marido de entonces, el padre de Esteban, se molestó con ella por meterse donde no debía. Laura ya no escuchaba. Las piezas de rompecabezas se acomodaban con cruel precisión. Al salir de esa casa, Laura sentía que le faltaba el aire. Caminó sin rumbo durante casi una hora, hasta detenerse en una vieja plaza donde solían ir de jóvenes. Se sentó en un banco y pensó en esa adolescencia que había compartido con ellos. ¿Había sido un tercero sin saberlo? Había competido con su mejor amiga desde el principio, sin tener idea de que era una competencia. Esa posibilidad era más dolorosa que cualquier infidelidad, porque cuando la traición no empieza en el presente, sino que se cultiva en el pasado, uno ya no sabe dónde se rompió todo. Decidió buscar a alguien que también hubiese estado allí, en esa época: Marcelo, un amigo del colegio que solía estar en todos los eventos importantes. Lo encontró por redes sociales, y tras una breve conversación cordial, concertaron una llamada. Cuando ella mencionó a Esteban y Sofía, Marcelo guardó un silencio que lo delató más que cualquier palabra. ¿Por qué me preguntas eso ahora, después de tanto tiempo? Fue lo único que dijo al inicio. Laura insistió. Quería saber. Necesitaba saber. Él evitaba dar detalles, pero al final soltó lo justo. Hubo algo, sí, pero lo mantuvieron muy en secreto. Fue fuerte y terminó mal. Esa confirmación no la aliviaba, pero sí la centraba. Ya no se trataba de una aventura reciente. Había una historia antes de su historia, y lo más doloroso era no haberlo sabido. Recordó los veranos en los que Sofía se distanciaba sin explicación, las vacaciones donde Esteban parecía ausente. Todo comenzaba a tener sentido.
Lo que antes eran dudas ahora eran certezas disfrazadas. Y la traición, ahora, tenía raíces profundas, como un árbol que ella había regado sin saber que crecía torcido desde la semilla. Esa noche, Laura abrió su diario y escribió por horas. Ya no describía emociones, sino hechos. Nombres, fechas, reacciones. Era casi un expediente. No por rencor, sino por necesidad. Cuando uno es traicionado tan a fondo, necesita entender, nombrar, mapear el dolor. Porque solo cuando el dolor tiene forma, se puede empezar a soltar. Era parte de su proceso superador. Un intento de no perderse en la confusión, de no dejar que el pasado la definiera sin su permiso. Tenía que tomar las riendas, aunque no supiera exactamente cómo. Pasaron los días, y Laura no compartió con nadie lo que había descubierto. Aprendió que hay información que hay que digerir en silencio antes de exponerla. Incluso dejó de hablar con sus pocas amigas cercanas. Sentía que no podía confiar en nadie. No aún. Cada rostro, cada consejo, cada gesto amable le parecía ahora sospechoso. Era un estado de vigilancia emocional. Estaba sola, sí, pero por elección. Necesitaba limpiar el terreno antes de volver a sembrar. Fue en ese contexto de aislamiento controlado cuando comenzó a mirarse con otros ojos. Se preguntó qué tanto de sí misma había perdido en el intento de sostener un amor que ahora veía como un teatro. Y no hablaba de cosas grandes, sino de los pequeños sacrificios diarios, de las renuncias silenciosas, de las veces que prefirió callar para no incomodar. Laura entendió que, más allá de Esteban y Sofía, había una parte de ella misma que también había traicionado. La mujer que soñaba en grande, que no negociaba su paz por compañía. Todo este proceso la transformaba. No era visible aún, pero lo sentía en la forma en que pensaba, en cómo respondía, en el tipo de silencio que cultivaba. Ya no era silencio de dolor, era un silencio táctico, casi estratégico. Un espacio que estaba ocupando para construir su versión más real, más fuerte. Sabía que vendrían momentos peores, revelaciones más duras. Pero también sabía que estaba caminando en una dirección distinta. Y eso, aunque no calmara el alma, al menos la impulsaba hacia adelante. El día que Laura regresó a aquella casa fue sin pensarlo demasiado. Iba caminando, perdida entre pensamientos, y al levantar la vista, allí estaba, la casa donde encontró la carta, la prueba física del quiebre de su mundo. Estaba vacía, cerrada, sin señales de vida. Se acercó como quien se enfrenta a una tumba. La puerta estaba entreabierta, como si el destino mismo le diera permiso de volver a entrar. No fue una decisión racional. Fue instinto. Pisó la madera con suavidad, el corazón latiendo en su garganta. Todo seguía igual, como si el tiempo no se hubiera movido desde aquel día. El olor, los objetos, incluso la luz que entraba por la ventana. Todo la transportó a ese momento en que el universo se le desmoronó con una sola frase escrita. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro le decía que no lo había visto todo. Se dirigió directamente al mismo cajón donde había encontrado la carta. Esta vez, lo revisó con más calma. Al fondo, escondido entre ropa interior, había un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió y encontró un colgante de plata, simple, con una inscripción en la parte trasera. Siempre tuya. No era para ella. Estaba claro. Su piel se erizó. Aquella joya no era valiosa por su material, sino por su significado. Era una promesa silenciosa, un símbolo de amor oculto. Y no era el suyo, era el de ellos. Apretó el colgante en su puño, como si pudiera exprimirle alguna verdad adicional. Era irónico. Laura, la esposa legítima, la mujer de años, tenía menos recuerdos físicos que la amante escondida. Esa constatación fue devastadora. Salió de la casa con el colgante aún en la mano, y en lugar de guardarlo, lo colgó al retrovisor de su coche. No como trofeo, sino como recordatorio. Un símbolo no de derrota, sino de transformación. Porque había algo profundamente superador en mirar de frente aquello que más te lastima y no huir. Estaba aprendiendo que el valor no siempre grita. A veces, solo respira en silencio. En casa, encendió velas, puso música suave y se sentó frente a su cuaderno. Escribir se había vuelto su ritual. Cada línea le permitía ordenar el caos, transformar la emoción en palabra, y la palabra en estrategia. Aquel diario no era solo catarsis. Era mapa, guía, arma. En él, no solo volcaba sus emociones, sino también sus hallazgos.
Estaba construyendo una narrativa donde el dolor era materia prima de crecimiento, donde la traición era solo el principio de una reconstrucción que, aunque lenta, sería firme. Porque Laura no quería revancha, quería redención, para sí misma. Decidió que era hora de recuperar su imagen. Llamó a su estilista y le pidió un cambio radical. Cortó su melena larga, símbolo de años de comodidad, y la tiñó de un tono más claro. Mirarse al espejo después fue una experiencia casi espiritual. Era otra, sin ser otra. Era ella, pero más despierta, más viva. Compró ropa nueva, no por estética, sino por significado. Cada prenda era una declaración de independencia emocional. Y aunque sabía que el dolor seguía allí, lo vestía con otra actitud. Más emocionante, más libre. Volvió al trabajo. Sus colegas la recibieron con curiosidad y murmullos. Ella los ignoró. Sabía que el rumor ya había circulado. No necesitaba defenderse. Su presencia era suficiente. Volvió a sus rutinas con una precisión quirúrgica. No porque le resultara fácil, sino porque necesitaba sentirse útil, productiva. Las horas en la oficina eran su respiro. Un espacio donde Laura era simplemente Laura, sin el peso de los recuerdos. Aunque, en el fondo, cada correo, cada reunión, era también parte de su plan. Reconstruir su vida con una solidez que nunca nadie pudiera volver a quebrar. Comenzó a hacer ejercicio. No por vanidad, sino por control. Por disciplina. Por fuerza. Cada kilómetro corrido en la cinta era una respuesta al dolor. Cada gota de sudor. Una palabra no dicha. Una lágrima no derramada. Era su forma de decir, aquí sigo. De reafirmarse en medio del caos. Y mientras su cuerpo se fortalecía, su mente también. Leía más. Escuchaba podcasts sobre crecimiento personal. Descubrió que hay algo casi adictivo en volver a sentirse dueña de una misma. Y aunque aún no sabía qué haría con toda la verdad, sabía que ya no era la misma mujer rota que leyó esa carta. Laura también empezó a seleccionar sus compañías. Se alejó de quienes solo querían curiosear. Se acercó a otras mujeres que habían pasado por algo parecido. Historias de traición, dolor, pero también resiliencia. Encontró consuelo en compartir, en escuchar, en entender que no estaba sola. Y en esas conversaciones, también empezó a gestar otra idea: ayudar. No por caridad, sino por convicción. Si su historia podía servirle a alguien, entonces todo ese sufrimiento no sería en vano. Porque a veces, sanar también es poner luz donde otras mujeres aún viven en sombra. La relación con Esteban se volvió tensa, distante, pero controlada. Él notaba los cambios, la nueva seguridad de Laura. Y aunque no decía nada, su incomodidad era evidente. Intentó acercamientos tímidos, preguntas casuales, sonrisas nostálgicas. Pero Laura ya no reaccionaba igual. No porque no sintiera, sino porque ya no necesitaba aprobación. Había roto con esa dependencia emocional que tanto le costó construir. No era venganza, era evolución. Ella estaba avanzando, y él simplemente no sabía cómo alcanzarla. Había noches en las que aún lloraba, no por Esteban, sino por lo que su vida ya no sería. Por los sueños compartidos que ahora no tenían sentido. Por las promesas vacías. Pero esos llantos eran distintos. No eran de debilidad, sino de limpieza, de soltar, de aceptar, porque no se trata de olvidar, sino de resignificar. Laura lo entendía, y eso la hacía fuerte, más humana, más real, más invencible. Laura ya no se movía por impulso, sino por estrategia, y su estrategia en ese momento consistía en observar. Fingir que perdonaba era, paradójicamente, su forma más radical de control. Se levantaba cada mañana con una sonrisa ensayada y preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado. Esteban, confundido, caminaba con cautela por la casa, como quien pisa un campo minado sin mapa. Pero Laura lo manejaba con elegancia. No lo confrontaba, no lo insultaba, solo le ofrecía una versión suya que él no conocía. La mujer que ya no necesitaba gritar para imponer respeto. Esteban intentaba retomar conversaciones normales, hablar de trabajo, de la cena, de cosas pequeñas. Y ella respondía, amable, pero distante. Cada gesto suyo era una coreografía silenciosa de poder emocional. Esa actuación la desgastaba, pero también la fortalecía. Era un entrenamiento, una forma de probarse a sí misma que ya no era esclava de su propia herida. Mientras tanto, Laura comenzó a interesarse nuevamente por Diego,
el hermano menor de Sofía. Siempre le había parecido sensato, reservado, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Coincidieron en un pequeño evento familiar, y Laura aprovechó para acercarse. Su conversación fue ligera al principio: trabajo, familia, recuerdos. Pero había algo en los ojos de Diego que vibraba diferente, como si guardara secretos que lo carcomían. Laura, con su nuevo instinto afinado, supo que ahí había algo. Pasaron días antes de que se atreviera a llamarlo directamente. Diego respondió rápido, con una voz un poco nerviosa. Acordaron tomar un café. El encuentro fue amable, cálido, pero tenso por momentos. Laura fue directa, sin rodeos. Diego, necesito saber. ¿Qué sabías tú de lo que pasó entre Esteban y Sofía? Preguntó con una mezcla de dolor y firmeza. Él bajó la mirada. Jugó con la taza entre sus manos. No sé si soy la persona indicada para hablar de eso, murmuró. Laura se inclinó hacia él. Lo que no sabes es que ya me lo han hecho todo, así que nada puede dañarme más, dijo con voz tranquila. Él respiró hondo. Sofía nunca dejó de sentir cosas por Esteban, dijo por fin Diego, sin mirarla directamente. ¿Desde cuándo? Desde antes que tú y él fueran pareja. Desde el colegio. Ella lo quiso desde siempre. Las palabras golpearon a Laura con fuerza, aunque no eran nuevas. Las había intuido, soñado, leído entre líneas. Pero escucharlas de boca de Diego las volvía más reales. La historia no había comenzado cuando ella encontró la carta. Había empezado mucho antes. Ella había sido una pieza en una historia donde los protagonistas la ignoraban. Ese pensamiento no la enfurecía, la vaciaba, como si parte de su identidad se hubiera construido sobre un engaño prolongado. Y eso era peor que cualquier traición puntual. Laura agradeció a Diego, y él se disculpó. No por lo que había hecho, sino por lo que nunca dijo. En su rostro había culpa, pero también alivio. Tal vez él también necesitaba romper su propio silencio. Al volver a casa, Laura se sintió extrañamente liviana, como si ya no tuviera que luchar por una verdad que finalmente se estaba desnudando sola. Las máscaras empezaban a caer, no por sus manos, sino por su presencia. Ya no necesitaba descubrir todo con urgencia. Sabía que el tiempo y su actitud harían el resto. A veces, el silencio más estratégico es el que rompe las mentiras más resistentes. Esteban comenzó a actuar diferente. No sabía qué pensaba Laura, pero intuía que algo en ella había cambiado de forma definitiva. Él ya no tenía el control, y eso lo desconcertaba. A veces la miraba con una mezcla de miedo y nostalgia, como si presintiera que ya no había camino de regreso. Intentó regalarle flores, organizar una cena, incluso proponer un viaje. Pero Laura siempre encontraba una excusa para declinar. No por castigo, sino porque ya no podía fingir conexión. La herida había cerrado de manera extraña, sin dejar lugar a caricias. Y lo más inquietante para él era que ella no estaba triste. Estaba en paz. Una noche, mientras lavaban los platos en silencio, Esteban dijo: «Te siento distinta». Laura respondió sin mirarlo: «¿Por qué lo soy? ¿Estás viendo a alguien?», preguntó, en un tono que mezclaba celos y temor. Ella dejó el plato en el fregadero, se secó las manos y lo miró a los ojos. «No necesito ver a nadie para quererme más a mí». Esa respuesta lo dejó sin palabras. Laura subió a su cuarto con una calma que no se compra ni se imita. Era superador, incluso poético, ver cómo el poder cambiaba de manos sin necesidad de escándalo. Porque a veces, vengarse no es destruir, es sanar, es vivir mejor, es no necesitar gritar lo que ya se ve con claridad. Y Laura estaba comenzando a vivir así, desde la verdad, sin necesidad de explicarla. Los días siguientes pasaron sin sobresaltos, pero con una tensión invisible que llenaba el aire. Esteban se mostraba inseguro, inseguro como nunca antes. Laura, en cambio, se sentía sólida. Y eso creaba un nuevo orden en la casa. Uno donde las máscaras ya no servían, donde los gestos hablaban más que las palabras. Laura, en silencio, anotaba cada detalle, cada cambio de actitud. No por venganza inmediata, sino porque aún quedaban piezas por encajar. Y estaba decidida a encajarlas todas. Laura sabía que Diego aún no le había contado todo. Lo percibía en sus gestos, en el modo en que desviaba la mirada cuando hablaban de su hermana. Decidió llamarlo nuevamente. Esta vez, no para hablar en una cafetería, sino en su casa, en un ambiente que la protegiera. Él aceptó con cierta reticencia, como si supiera que ya no podría escapar.
Se presentó con una botella de vino en la mano, como quien va a una confesión. Laura lo recibió con cortesía, pero sin sonrisas. Preparó 2 copas y lo invitó a sentarse. Sin vueltas, comenzó. Hay algo más, ¿verdad? Diego tragó saliva. Sus ojos se clavaron en los de ella, y supo que ya no tenía margen. Sí, hay algo que nadie más sabe, empezó él, con la voz cargada de un peso que parecía llevar años sobre sus hombros. Necesito escucharlo. No por morbo, por paz. Lo que pasó entre Esteban y Sofía no fue solo un amor juvenil. Fue algo trágico. Laura frunció el ceño. Trágico no era una palabra que esperaba. Diego continuó. Cuando ustedes eran adolescentes, tú tuviste un accidente. ¿Recuerdas? Caíste de la bicicleta y estuviste semanas en cama. Fue justo en ese tiempo cuando Esteban y Sofía comenzaron a verse más seguido. Yo los vi, juntos. No eran solo amigos. Había algo, y mi madre lo descubrió. Se armó un escándalo en casa. Sofía desapareció unos días. Luego regresó, pálida, distinta. Nunca supe detalles, pero mi madre me juró que pasó algo grave. Algo que marcaría a todos. Laura sintió un nudo en el estómago. Su accidente, el momento en que más vulnerable estuvo. Y ellos, aprovechando. La idea era más que dolorosa, era humillante. Pero lo que Diego dijo después la dejó helada. Hubo un embarazo. Sofía quedó embarazada de Esteban. Lo perdió. Nadie lo supo nunca, excepto nuestras madres. El mundo se detuvo por un instante. Laura no podía articular palabra. Lo miró con una mezcla de horror y compasión. No sabía si llorar, gritar o reírse por la brutal ironía del destino. Sofía, su amiga del alma, había vivido un embarazo secreto con el hombre que luego se convertiría en su esposo. Y nadie le dijo nada. Todo ese tiempo, todo ese amor, construido sobre un duelo oculto, sobre una traición disfrazada de juventud. Laura se levantó, caminó hasta la ventana y miró al vacío. Necesitaba aire, necesitaba entender. ¿Por qué nadie me lo dijo? Susurró, con la voz temblando. Porque tú eras la buena, la que no debía cargar con eso, respondió Diego, avergonzado. ¿Y ellos? ¿Siguieron con su vida como si nada? Después del aborto, se distanciaron. Se odiaron por un tiempo. Y luego, tú apareciste. Laura no podía procesarlo todo. Era demasiado. Su historia no era solo una historia de amor frustrado. Era un rompecabezas donde cada pieza estaba llena de secretos dolorosos. Ya no era solo la esposa engañada. Era la amiga utilizada, la mujer elegida por descarte, la figura que todos decidieron proteger con mentiras. Aquello no era solo una traición de pareja, era una traición estructural. Desde su infancia, desde sus raíces. Y lo más emocionante, en un sentido oscuro, era que finalmente lo estaba viendo todo. Con claridad brutal. Gracias por contarme, dijo finalmente a Diego, que ya no podía mirarla a los ojos. No quería que lo supieras así. No hay manera dulce de saber algo así, respondió ella, con una serenidad que ni ella comprendía. Cuando Diego se fue, Laura se quedó sola en la sala, rodeada de un silencio espeso. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran. No de tristeza, de liberación. Saber, aunque duela, es también sanar. Ahora entendía cada gesto, cada silencio incómodo, cada distancia no explicada. Todo tenía un porqué. Y ella, por fin, lo conocía. El pasado ya no era una nube difusa. Era una tormenta clara. Y ahora podía decidir cómo enfrentarlo. Subió a su cuarto, sacó su diario y escribió todo. Cada palabra, cada detalle, no para guardarlo, sino para soltarlo. Ese diario se estaba convirtiendo en algo más grande que ella. Una historia superadora, de esas que duelen, sí, pero que también transforman. Ya no necesitaba venganza, necesitaba reconstrucción. Y eso, curiosamente, era más poderoso. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de fingir amor y perdón mientras planeas la caída de quien te destruyó por dentro? Laura sentía que había llegado al límite de lo soportable, pero su intuición le decía que aún quedaba algo por descubrir. Esa ansiedad silenciosa la llevó a revisar recuerdos que antes consideraba inofensivos. Uno de esos recuerdos era su época escolar. Decidió regresar, como quien vuelve al origen del terremoto buscando entender cómo se quebró la tierra. Se presentó una mañana en el viejo colegio, pidiendo hablar con la profesora Magdalena, una mujer mayor que ya se había jubilado pero que seguía asistiendo como voluntaria.
La reconoció al instante. Su mirada seguía siendo la misma, cálida, curiosa, con esa mezcla de sabiduría y resignación que solo dan los años. Profesora, soy Laura Ramos. No sé si me recuerda. Claro que sí, querida. Tú eras la que escribía poemas en los exámenes, respondió, sonriendo con ternura. Laura rió, pero sus ojos estaban cargados. Necesito preguntarle algo que no tiene que ver con la escuela, pero sí con el pasado. Adelante, dime. Laura habló con cautela, midiendo cada palabra. Preguntó si recordaba algo sobre Esteban y Sofía en aquellos años. La profesora frunció el ceño, pensativa. Bueno, sí, hubo un escándalo, aunque lo manejaron con mucha discreción. Un triángulo complicado. Yo misma vi a Sofía llorar en el baño una vez, diciendo que se lo habían quitado todo. La dirección pidió a todos que mantuviéramos silencio. Tu madre estuvo involucrada, ¿sabías? Habló con la directora para protegerte. No querían que te afectara. Eras la intocable, decían. La revelación fue como una bofetada con guante de terciopelo. Su madre, aquella figura protectora que siempre insistió en mantener la calma, en no revolver el pasado. ¿Desde cuándo sabía? ¿Cuánto había encubierto? Laura se despidió agradecida, pero apenas salió de colegio, sintió que el mundo giraba. Llamó a su madre de inmediato. No iba a esperar más. Necesitaba respuestas. La mujer, al otro lado del teléfono, guardó silencio durante unos segundos que parecieron horas. Luego dijo, ven, hablamos en casa. Sentadas en la terraza, con una taza de té entre las manos, Laura repitió la pregunta. ¿Tú sabías que Esteban y Sofía tuvieron algo antes de que yo estuviera con él? La madre suspiró, bajó la mirada y asintió. Sí, lo supe. Y sí, intercedí para que no te afectara. ¿Por qué? ¿Por qué me condenaste a una vida construida sobre una mentira? Porque pensé que era mejor así. Creí que Esteban había cambiado, que lo de Sofía era pasado. Tú lo amabas, y yo quería verte feliz. Laura no gritó, no hizo escándalo. Solo se quedó quieta, mirando a su madre con un dolor seco, sin lágrimas. Porque no era una traición común. Era una traición con afecto. El tipo de mentira que se dice para proteger, pero que en realidad mutila. Comprendió que todo su entorno había sido cómplice. Nadie la odiaba. Nadie la dañó con intención. Pero todos la ocultaron cosas. Todos prefirieron la paz del silencio al caos de la verdad. Y eso, en cierto modo, era aún más cruel. Porque no había villanos claros. Solo decisiones egoístas disfrazadas de amor. Se levantó, besó a su madre en la frente y se fue. No por frialdad, sino por necesidad. Necesitaba estar sola para ordenar las piezas. Esa noche, sentada frente a su diario, escribió una frase que resonaría en ella para siempre. La verdad no siempre libera. A veces, simplemente abre heridas que nunca cierran. Cerró el cuaderno y miró al techo, como si allí pudiera encontrar el siguiente paso. Sentía que estaba muy cerca de entenderlo todo. Solo faltaban unas cuantas voces más por despertar. Voces que llevaban años calladas. En los días que siguieron, Laura soñó con su adolescencia, con fiestas escolares, con bailes lentos, con risas bajo luces tenues. En esos sueños, Sofía y Esteban siempre estaban cerca, pero ella, curiosamente, se veía a sí misma sola, como si ya entonces hubiese sido una invitada a su propia historia. Era un detalle simbólico, pero devastador, porque ahora lo entendía todo, nunca fue protagonista en esa historia. Fue un reemplazo, un refugio, una consecuencia, y eso era lo que más le dolía, no haber sido elegida, sino permitida. Aún así, esa tristeza era distinta. Era una tristeza que construía, que colocaba ladrillos. Cada revelación, aunque hiriente, le daba herramientas. Ya no era solo una víctima de traición. Era una mujer armada de verdades, de datos, de historias completas. Y con cada pieza que encajaba, su figura interna se volvía más firme, más preparada, más invencible. Laura ya no quería entender para consolarse. Quería entender para decidir. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Una mañana, mientras regaba sus plantas, recordó una frase que su abuela solía decir: cuando no sepas qué hacer, cuida algo que crezca. Y en ese instante, comprendió que su vida, aunque arrasada, aún tenía raíz. Aún podía florecer. Tal vez diferente, tal vez más austera, pero florecer al fin.
Se prometió que no importaba cuán emocionante fuera el desastre, ella saldría de él con la cabeza en alto. Porque a estas alturas, lo único que no podía permitirse era quedarse quieta. Laura despertó esa mañana con una idea fija: revisar los correos antiguos de Esteban. Sabía que aún conservaba la vieja computadora portátil que compartieron en los primeros años de matrimonio. Había algo allí, algo que intuía y que necesitaba confirmar. Se dirigió al armario donde guardaban cosas que ya no usaban, ese lugar que acumulaba objetos olvidados y memorias que nadie se atrevía a desechar. La computadora aún encendía, aunque lenta. La contraseña era fácil: la fecha de su aniversario. Irónico, pensó. Entró al correo electrónico de Esteban, ese que él usaba cuando trabajaba desde casa, convencida de que ya nada podía sorprenderla. Pero se equivocaba. Lo primero que encontró fue un intercambio de correos entre Esteban y Sofía, fechados años antes de que sospechara algo. Al principio eran neutros, sobre reuniones, asuntos familiares. Pero luego, el tono cambió. Empezaban a llamarse por apodos, a hacer referencias a recuerdos compartidos, a usar frases cargadas de intimidad. Uno en particular la detuvo. Él escribía: a veces me despierto y creo que aún estoy en ese verano contigo, cuando todo era nuestro. Con Laura, trato, pero tú sabes que nunca fue lo mismo. Esa línea fue una puñalada seca, fría, no solo por lo que decía, sino por lo que significaba. Esteban no solo había traicionado su confianza, había construido su matrimonio como una redención. Laura ya no era una esposa, sino una penitencia, una forma de expiar un amor que había perdido, o peor, que nunca quiso perder del todo. Cerró la computadora con un golpe seco y respiró hondo. No lloró, ya no tenía lágrimas. Lo que sentía ahora era otra cosa: lucidez. Una claridad tan brutal que dolía, y a la vez era superadora, porque entendía, al fin, que había sido parte de una historia que no le pertenecía, que había amado a un hombre que jamás la eligió con libertad. Pasó el resto del día en silencio. Preparó café, puso música instrumental y se dedicó a ordenar papeles. En cada carpeta que tocaba, en cada recibo, en cada fotografía vieja, veía trazas de esa vida que ya no existía. Y lo hacía sin tristeza. Era como ver la película de otra persona. Había cruzado un umbral emocional donde el dolor ya no la paralizaba. La empujaba, porque ahora tenía todas las piezas. Ya no buscaba explicaciones, solo confirmaciones. Y eso, aunque no sanaba del todo, al menos daba dirección. Recordó una conversación con Esteban de hacía años, en la que él decía que el pasado es pasado, no hay que removerlo. En ese momento, le creyó. Ahora sabía que eso lo decía quien tiene algo que ocultar. Los que no temen a la verdad, no le huyen al pasado. Y esa frase, tan simple, era otra pista de que todo había sido cuidadosamente manipulado. Laura, por fin, comprendía la magnitud de la traición. No era un romance, no era un error, era una elección reiterada de mantenerla en la oscuridad. Y eso era lo que no podía perdonar. No pensaba en confrontarlo. No esa noche. Sentía que hacerlo ahora sería regalarle el protagonismo. En cambio, se preparó una copa de vino, encendió velas en el baño y se dio un baño largo. Cerró los ojos y dejó que el agua le cubriera los oídos. Allí, en ese silencio sumergido, imaginó su vida futura. Libre, ligera, sin fingimientos. Visualizó sus pasos, sus nuevos proyectos, su nuevo rostro ante el mundo. Y en ese ejercicio simple, algo se reacomodó dentro de ella. Algo que llevaba meses fragmentado. Al salir del baño, se puso una bata blanca y se sentó frente al espejo. Se miró largo rato. Ya no buscaba defectos ni rastros de tristeza. Quería verse como era ahora. Más fuerte, más sabia, más real. Tomó el lápiz de labios y escribió sobre el vidrio: nunca más. No como promesa, sino como declaración. Nunca más permitiría que otro decidiera por ella. Nunca más sería cómplice de su propia invisibilidad. Nunca más se contentaría con las obras de un amor incompleto. La noche pasó con una calma extraña. Esteban llegó tarde. No preguntó nada. Se duchó, cenó solo y subió a dormir. Laura lo observó desde la distancia con una especie de compasión resignada. Sabía que él percibía el cambio. Lo veía en sus gestos, en su silencio, en su paz. Y eso lo desconcertaba más que cualquier reclamo. Porque cuando una mujer herida deja de gritar,
empieza a construir algo mucho más peligroso que el odio, el desapego. A la mañana siguiente, Laura se vistió con un conjunto que no usaba hacía tiempo. Se maquilló con elegancia y salió antes de que él despertara. Tenía una reunión con una editorial interesada en su historia. No con nombres reales, claro, pero con todo lo que había vivido. Y eso, aunque aún era embrionario, le daba una nueva meta. Porque si su dolor podía convertirse en una voz para otras mujeres, entonces todo esto no habría sido en vano. Eso lo hacía emocionante, porque resignificar el dolor es la forma más profunda de justicia emocional. El día fue productivo. Se sintió viva, conectada, capaz. Ya no temía al que dirán. Al contrario, sentía que tenía una verdad que ya no le pesaba, sino que le daba alas. Volvió a casa con una sonrisa sutil. No por alegría, sino por firmeza. Cada paso que daba era un ladrillo en su nuevo camino. Y ese camino ya no incluía mentiras, ni silencios, ni culpas ajenas. Laura había armado su rompecabezas. Y la imagen que veía ahora era otra. Más cruda, más real, más suya. La noticia del compromiso de Sofía llegó como un rumor. Uno de esos que se esparcen rápido pero parecen no tener dueño. Laura lo escuchó de boca de una antigua compañera de universidad que, sin saber nada de la historia, comentó con entusiasmo: ¿supiste que Sofía se casa? Parece que será una boda elegante, algo soñado. Laura apenas sonrió. Por dentro, un torbellino. No de celos, no de tristeza. Era algo más frío, más calculado. Si Sofía iba a iniciar una nueva vida, entonces era el momento perfecto para cerrar ese ciclo. No con rabia, con verdad, pero una verdad medida, dirigida, diseñada para hacer temblar los cimientos de esa farsa que ahora llamaban amor perfecto. Laura no actuó de inmediato. Observó, recolectó, llamó a una conocida que trabajaba en eventos sociales. Fingió interés profesional. Preguntó por la boda. Detalles, invitados, fecha. Cada dato era una pieza que colocaba con precisión quirúrgica. Y mientras tanto, siguió viendo a Esteban fingiendo rutina. Él no hablaba de Sofía. Tal vez porque aún la veía a escondidas. Tal vez porque sentía culpa. O tal vez porque, simplemente, no podía resistirse a vivir una doble vida. Laura lo sabía, lo intuía, lo confirmaba en su forma de respirar cada vez que su teléfono vibraba. Fue en ese contexto que conoció al prometido de Sofía. Se llamaba Darío. Atractivo, exitoso, de familia acomodada. Lo encontró una tarde, por coincidencia o destino, en una galería de arte donde ella había quedado con una amiga. Al presentarse, notó en él una amabilidad serena, una confianza inocente. Laura no mencionó nada, pero su mente se activó de inmediato. Ese hombre no sabía, no tenía idea del pasado oscuro de su futura esposa. Y aunque Laura no era vengativa por naturaleza, tampoco era indiferente al dolor ajeno. Y ver a Darío reír, tan genuino, le produjo una punzada de tristeza ajena, porque iba directo hacia una traición programada. Días después, Laura decidió escribirle un correo. Breve, anónimo, elegante. No acusó, solo sugirió. A veces, mirar con otros ojos evita un desastre. Busque en el pasado de quien tiene su futuro. Darío respondió con un escueto «¿Quién eres?», a que Laura no contestó. Sabía que había plantado la semilla, y no tuvo que esperar mucho. A las 2 semanas, Darío la llamó. Consiguió su número por medios que ella no quiso cuestionar. Acordaron un café. Lo recibió con esa serenidad que ahora usaba como escudo. Él fue directo: «Sé que sabes algo. Dímelo. No quiero entrar en un matrimonio que nace de una mentira». Laura, entonces, contó su historia. No con dramatismo, sino con precisión. Fechas, cartas, encuentros. No habló mal de Sofía. Habló con verdad. Mostró fragmentos impresos de los correos que había encontrado. Imágenes, pruebas. Darío no dijo una palabra durante media hora. Solo escuchó. Al final, asintió. «Gracias. No sé si puedo perdonar esto, pero agradezco saberlo». «No se trata de perdonar», respondió Laura. «Se trata de elegir con conciencia». Y eso, entendió Darío, era lo más superador que había escuchado en mucho tiempo. Después de ese encuentro, Laura no supo más de él por varios días. Pero el silencio no le inquietaba. Había hecho lo correcto. No por venganza, por equilibrio, por justicia emocional. Pero una tarde, Darío la llamó de nuevo.
Esta vez, no para pedir más información, sino para proponer algo. No cancelaré la boda. Quiero que se celebre, pero quiero que tú estés allí. Que seas tú quien diga la verdad frente a todos. Laura parpadeó, sorprendida. ¿Estás seguro de que es lo mejor? No lo sé, pero es lo justo. Nadie merece iniciar un matrimonio sobre un teatro. A Laura le tomó días decidir. No por miedo, por dignidad, pero finalmente aceptó. No por él, por ella, porque esa boda iba a convertirse en un cierre, en una catarsis. Y sí, también en una lección. No para humillar, para desnudar realidades, para mostrar que el silencio no siempre es noble, que la verdad, por más incómoda, tiene derecho a ser dicha. Empezó a preparar su aparición. No eligió un vestido llamativo, eligió uno sobrio, elegante, poderoso, como su nueva piel, una versión de sí misma que hablaba con cada gesto, cada paso, cada palabra. Durante los días previos, Esteban pareció percibir algo. Intentó acercarse. Le dijo que la extrañaba, que estaba confundido. Laura lo escuchó sin interrupciones, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio ahora hablaba por ella. Él insistió. Incluso sugirió que se dieran otra oportunidad, que las cosas no eran tan simples. Y fue entonces cuando Laura, con una calma aplastante, dijo: «Yo ya no soy la misma. No estoy buscando amor. Estoy buscando paz». Esa frase lo dejó inmóvil, porque no hay defensa ante la serenidad de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. El día de la boda se acercaba. Laura no sentía nervios. Sentía propósito, una especie de firmeza interna que le confirmaba que estaba haciendo lo correcto. No por revancha, por redención. Iba a entrar a ese lugar no como la mujer engañada, sino como la mujer despierta, la que sobrevivió a todas las verdades que otros creyeron que no podía soportar. Y lo iba a hacer de frente, sin temblar, con la frente en alto, porque a veces cerrar una historia emocionante requiere más coraje que empezarla. Laura siempre había sido meticulosa, no dejaba cabos sueltos, y esta vez no sería la excepción. Sabía que la boda de Sofía sería un evento grande, elegante, cargado de apariencias. Gente de la alta sociedad, empresarios, rostros conocidos. Un escenario perfecto para la verdad. Pero no bastaba con asistir y decir algo. No, tenía que hacer que esa verdad no pudiera ser ignorada, que penetrara como una flecha certera en medio del decorado de perfección. Así que elaboró un plan, uno preciso, silencioso, irreversible. Y comenzó con lo más simbólico, las invitaciones. Pero no las suyas, las de los demás. A través de una imprenta discreta, y con la ayuda estratégica de Darío, Laura accedió al diseño exacto de los partes de matrimonio. Imprimió copias casi idénticas, pero con una diferencia crucial. Cada sobre contenía una copia de la carta original de Esteban a Sofía, fechada apenas semanas antes del compromiso. También incluía un QR code, que al escanearlo, dirigía a un video grabado por Laura, en el que contaba su historia con voz firme y pausada, sin lágrimas, sin insultos, solo hechos, realidad pura, traición desnuda. Acompañó cada envío con una frase. Algunas uniones celebran el amor, otras lo destruyen. Tú decides qué estás celebrando. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, las redes sociales estallaron con murmullos. Invitados que llamaban confundidos, otros que callaban por miedo a involucrarse, y algunos que empezaban a cancelar discretamente su asistencia. Sofía creyó que era una broma. Esteban, en cambio, entró en un estado de nerviosismo visible. Caminaba por la casa con el móvil en la mano, hablando en susurros, buscando respuestas. Pero Laura, como siempre, lo miraba con serenidad. No dijo una palabra, no negó, no confirmó, solo esperó, porque a veces, el silencio de quien ya sabe todo es más letal que cualquier acusación. Darío, por su parte, se mantuvo firme. No suspendió la boda, ni confrontó a Sofía, solo observó. Dejó que el teatro siguiera su curso, sabiendo que el telón caería solo. Era una estrategia arriesgada, pero certera. Y Laura entendía perfectamente su lógica. Había aprendido que a veces, el verdadero poder está en la paciencia, en dejar que cada uno se exhiba por sí mismo. Mientras tanto, ella perfeccionaba su intervención. Compró un vestido rojo oscuro, elegante, sobrio pero imponente. Quería ser vista, no como la víctima, sino como la evidencia viviente de que la verdad
tarde o temprano, se presenta sin invitación. Las reacciones no tardaron en llegar. Una amiga de Sofía la llamó para insultarla, otra para pedirle disculpas por no haberle dicho nada antes. Algunos familiares se alejaron. Otros, en cambio, la aplaudieron en privado. Lo que más sorprendía a todos era su aplomo, su calma, su forma de caminar erguida, de hablar sin titubeos. Laura sabía que estaba generando incomodidad, y le parecía justo. Había vivido años en la incomodidad de la mentira. Era momento de que otros también sintieran esa picazón en la piel, ese temblor en la voz. El equilibrio, por fin, estaba cambiando. Sofía no tardó en reaccionar. La llamó, gritó, lloró, rogó, amenazó. Pero Laura no contestó, porque entendía que no había nada más que decir. Las palabras, en esa historia, ya habían perdido su valor. Ahora hablaban los hechos, las cartas, las fechas, los videos, los silencios y también las acciones. Esteban, por su parte, no intentó defender a Sofía. Al contrario, empezó a distanciarse, a esconderse, tal vez por vergüenza, tal vez por cobardía. Pero lo cierto es que, en ese punto, ya no importaba. Laura ya no miraba hacia ellos. Miraba hacia sí misma y hacia adelante. En su interior, no había deseo de destrucción. Había necesidad de justicia emocional, de reivindicación silenciosa. Esa forma de superación que no requiere escándalo, pero sí claridad. Ella no buscaba que Sofía perdiera todo. Solo quería que dejara de fingir que lo tenía todo. Que su amor perfecto era una ilusión montada sobre mentiras. Laura había sido parte de esa ilusión demasiado tiempo. Y ahora, simplemente, había decidido bajarse del escenario. Pero antes, quería asegurarse de que el público viera el guión real. Los días previos a la boda fueron un caos. Esteban intentó desaparecer. Sofía tuvo reuniones urgentes con su familia. Darío actuó como si nada ocurriera. Y Laura, mientras tanto, cenaba sola, escribía en su diario y regaba sus plantas. Su paz desconcertaba, y en esa calma, su poder crecía. No necesitaba gritar, ni exponer todo, solo dejar que las piezas hablaran por sí solas. Porque cuando la verdad se dice con elegancia, su filo corta más profundo. Y esta verdad, aunque dura, era emocionante en su precisión. La noche antes de la boda, Laura se miró al espejo y sintió una mezcla extraña de emociones. Orgullo, dolor, anticipación. Había recorrido un camino tortuoso para llegar hasta ahí, pero ahora lo entendía todo, incluso lo que dolía, porque la verdad, aunque rasgue el alma, también la limpia. Y ella estaba lista, no para venganza, para liberación, para cerrar un capítulo con la certeza de que ya no había secretos, solo consecuencias, y estaba dispuesta a enfrentarlas todas. Mañana termina todo, susurró al espejo. O tal vez, mañana todo comienza. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de convertir la boda de tu enemiga en su propio funeral social? El gran día llegó con una calma extraña. El cielo estaba despejado, el sol brillaba con una intensidad casi burlona, como si ignorara el drama que estaba por desplegarse. Laura se vistió sin apuro, paso a paso, con la precisión de quien conoce bien su papel. Eligió un vestido rojo profundo, de líneas limpias, elegante sin excesos, pero imposible de ignorar. Se maquilló con cuidado, sin exagerar. No quería parecer una figura de venganza, sino una presencia inevitable. Tomó su bolso, su celular, su dignidad intacta, y salió. No era una invitada, era la grieta en el cristal, la verdad disfrazada de elegancia. Y estaba lista. La iglesia estaba adornada con flores blancas, luces cálidas, y un murmullo constante de invitados que saludaban, se abrazaban y sonreían sin saber qué estaba por venir. Laura entró con paso firme. Las miradas se giraron hacia ella como imanes. Algunos la reconocieron de inmediato. Otros solo sintieron que algo en su presencia era diferente. Caminó por el pasillo como si fuera suyo, como si esa alfombra roja hubiera sido puesta para ella. Se sentó en uno de los bancos del medio, en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. La tensión era densa, pero Laura era la única que parecía respirar con tranquilidad, como si supiera algo que los demás aún ignoraban. Y, de hecho, lo sabía. Los minutos pasaron. Esteban apareció entre los invitados, pálido, incómodo, sudoroso. Vio a Laura y se paralizó por un segundo. Luego desvió la mirada y fingió conversar con un amigo.
Darío llegó poco después, impecable, sereno, como un actor en su mejor papel. Sofía fue la última en aparecer. Entró del brazo de su padre, vestida de blanco, radiante como una mentira bien maquillada. Laura la observó sin parpadear. No con odio, sino con una mezcla de tristeza y asombro. ¿Cómo había podido mentir tanto, tan bien, durante tanto tiempo? La ceremonia comenzó. El cura pronunció sus primeras palabras. El aire se volvió más espeso. Cuando llegó el momento de los votos, la iglesia quedó en silencio. Y fue entonces cuando Laura se puso de pie. No gritó, no corrió, no interrumpió. Simplemente caminó hacia el centro, con un micrófono en la mano que Darío le había proporcionado sin que nadie lo notara. Todos se giraron hacia ella. El cura se detuvo. El murmullo se apagó. Perdón, dijo con voz clara. Antes de que juren amor eterno, me gustaría contarles una historia. Un murmullo recorrió el lugar como un temblor. Nadie sabía qué hacer, pero Laura ya había comenzado, y nadie la detendría. Con voz pausada, comenzó a relatar su historia. No dio nombres al principio. Habló de una mujer que confió, que fue engañada por su esposo y su mejor amiga. Describió la carta, los correos, los años de silencios cómplices, y poco a poco, las piezas fueron cayendo solas. Algunos invitados comenzaron a mirar a Esteban, otros, a Sofía. Nadie se movía, nadie hablaba. El ambiente era una bomba emocional lista para estallar. Laura sacó de su bolso una tablet. Proyectó en la pantalla de la iglesia el video que ya todos habían recibido por correo. Esta vez, sin filtros. Las pruebas, las fechas, los mensajes, las palabras de Esteban. El te amo. Sofía escrito con su propia letra. Sofía soltó el ramo. Esteban intentó acercarse a Laura, pero Darío lo detuvo con una mano firme. No vas a arruinar esto más de lo que ya lo hiciste, le dijo, con una calma que heló la sangre de todos. Esto es una locura, balbuceó Sofía, buscando apoyo entre la multitud. No, Sofía, esto es la verdad. Tu verdad, respondió Laura, con una serenidad que partía el alma. ¿Por qué haces esto? Porque no quiero que otra mujer viva lo que yo viví en silencio, contestó. El padre de Sofía pidió detener la ceremonia. El cura se retiró. Varios invitados salieron incómodos. Otros aplaudieron tímidamente. Laura no buscaba aplausos. Buscaba cierre. Miró una última vez a Sofía, a Esteban, a Darío. Luego se dio media vuelta y salió caminando como llegó. Sola, digna, intacta. Afuera, el aire era más limpio. El sol, más cálido. Como si el universo le dijera que, por fin, el ciclo había terminado. No era una victoria. Era justicia emocional. Y eso, aunque no se celebre con brindis, se siente como un renacimiento. Superador. Profundamente humano. Absolutamente necesario. Esteban no volvió a su casa esa noche. Sofía desapareció de las redes sociales. Darío viajó al extranjero por negocios. Y Laura cenó sola, frente a una vela, con una copa de vino y su diario abierto. No escribió mucho. Solo una frase. A veces, la verdad no te salva, pero te libera. Cerró el cuaderno. Sonrió por primera vez en semanas. El peso ya no estaba. Y aunque quedaban cicatrices, ya no dolían igual. Ahora eran recordatorios de todo lo que había superado. Y de todo lo que, a partir de ese día, estaba por comenzar. Después del día de la boda, la ciudad pareció entrar en un letargo extraño. Los rumores se apagaban poco a poco, como ecos de una tormenta que ya nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Laura notaba las miradas en la calle, algunas de admiración, otras de compasión, pero ya no le importaban. No necesitaba explicaciones. Su historia había hablado por sí sola, sin escándalo, sin espectáculo. Había sido una verdad directa, limpia, como un corte preciso en una tela sucia. Y eso, aunque la había dejado vacía por dentro, también la había aligerado. Por fin, podía respirar. Los días siguientes fueron silenciosos. Esteban no volvió. No llamó. No escribió. Sofía se convirtió en un fantasma digital. Sus perfiles estaban eliminados, su teléfono fuera de servicio. Laura se preguntaba si había huido o si simplemente se había rendido. Pero no sentía odio. Solo curiosidad lejana. Porque el capítulo estaba cerrado. No había rencor, ni necesidad de revancha. Solo una certeza firme. Había hecho lo correcto.
Había devuelto las piezas de un rompecabezas que no era suyo. Y ahora le tocaba armar uno nuevo, con otras formas, otras reglas. La empresa donde Esteban trabajaba, dirigida por la familia de Laura, también reaccionó. Su padre, que había sido siempre tolerante y distante, pidió una reunión formal. Al cabo de una semana, Esteban fue apartado de su cargo. No por venganza, por lógica. Su imagen pública estaba manchada, su liderazgo quebrado. Y aunque nadie mencionó la palabra escándalo, todos sabían lo que había detrás de esa decisión. Laura no intervino. Solo observó desde la distancia cómo el equilibrio volvía a su lugar. Y fue en ese momento que entendió el verdadero poder de la coherencia. Laura fue invitada a un programa local de televisión, uno dedicado a mujeres que transforman el dolor en fuerza. Dudó en aceptar. No le gustaban las cámaras. Pero algo dentro le decía que su historia podía servir. No para denunciar, sino para inspirar. Así que aceptó. En la entrevista, no dio nombres. No usó adjetivos. Solo narró el proceso emocional que atravesó. Desde la sospecha, el descubrimiento, la caída, hasta la decisión de enfrentar todo con la cabeza en alto. Las redes estallaron. Mujeres de todas partes comenzaron a escribirle, a agradecerle, a compartir sus propias heridas. Fue entonces cuando surgió la idea del libro. No una autobiografía, sino una narrativa emocional basada en sus escritos. Laura rescató su diario, sus cartas, sus pensamientos. Reescribió todo desde una voz más madura, más humana, menos rota. El libro fue aceptado por una editorial pequeña pero comprometida. El título, Después del vidrio roto. Un tributo a la imagen que nunca pudo sacarse de la cabeza. Su reflejo frente al espejo cuando todo se desmoronaba. No buscaba fama. Solo quería que otras entendieran que sí se puede seguir. Que incluso después de la traición, hay un camino posible. Su entorno cambió. Algunos amigos se fueron, incapaces de soportar la intensidad de lo vivido. Otros llegaron. Mujeres nuevas, historias nuevas. Y también reencontró vínculos que creía perdidos, como con su prima Julieta, que volvió a su vida tras años distanciadas. La conexión fue inmediata, genuina. Y en esas conversaciones, en esos abrazos sin juicio, Laura encontró una forma de consuelo que no había esperado. Porque a veces, la familia no está en el apellido, sino en quien te escucha sin necesidad de explicación. Y eso también era parte de su superación. Laura comenzó a caminar por la ciudad sin miedo. Visitó lugares que antes evitaba, restaurantes donde cenó con Esteban, parques donde se reunió con Sofía. Y cada visita era un acto simbólico, no para recordar, sino para resignificar, porque entendió que el pasado no se borra, pero se puede transformar. Cada paso era una reconciliación con sí misma. Cada calle, una posibilidad de volver a habitar el mundo desde otro lugar. Ya no como la mujer engañada, sino como la mujer que eligió sanar. Compró plantas nuevas para su casa. Renovó los colores de su sala. Pintó una pared de azul profundo, su color favorito. Y con cada cambio, con cada detalle, reafirmaba algo fundamental. Ya no necesitaba reconstruir lo que fue. Estaba construyendo lo que sería. Sin prisa, sin ruidos, solo con verdad. Y esa forma de vivir era más silenciosa, pero también más sólida. Porque cuando una mujer encuentra su centro, ni el escándalo más emocionante puede sacudirla. Recibió una carta de Esteban semanas después. No la abrió, la quemó, porque algunas palabras, aunque sinceras, llegan tarde. Y Laura ya no vivía del pasado, vivía del presente, con los ojos en el futuro. Sofía, por su parte, nunca volvió a comunicarse. Y eso también era una respuesta, una confesión sin palabras. Laura la perdonó en silencio, no por ella, sino por sí misma, porque entendió que el perdón no es reconciliación, es liberación, y en ese gesto invisible, dio el paso final hacia su libertad. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su balcón, se dijo a sí misma, sobreviví, pero no como quien escapa, como quien elige, como quien se hace cargo de su historia sin vergüenza. Y esa elección, aunque dolorosa, era su mayor acto de amor propio. Porque no hay batalla más grande que la de seguir de pie cuando todo en ti quiere rendirse. Y Laura estaba más viva que nunca. Pasaron años. No meses, años. Tiempo suficiente para que las heridas dejaran de sangrar y se convirtieran en cicatrices silenciosas. Laura había cambiado de trabajo, de casa, de ciudad.
Su libro se había convertido en una referencia para muchas mujeres. Había dado charlas, conferencias y recibido mensajes de agradecimiento desde todos los rincones. Pero ella seguía siendo sencilla, fiel a su silencio elegante. Nunca se creyó heroína, solo sobreviviente de una historia demasiado común, al mismo tiempo, única. Una historia de amor, de traición y sobre todo, de renacimiento. Una tarde cualquiera, de esas sin pretensiones, volvió a su antigua ciudad por asuntos laborales. El trayecto la llevó, sin planearlo, hasta el barrio donde todo comenzó. Y ahí estaba, como un eco del pasado, la casa. Aquella casa no tenía dueño. Estaba abandonada, con la fachada descuidada y las ventanas polvorientas. Laura se detuvo frente a la puerta. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le pidió que entrara. La curiosidad no era dolorosa esta vez. Era simbólica, un acto de cierre. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido. El aire olía a olvido, a capítulos no terminados. Subió las escaleras lentamente. El lugar estaba vacío, pero cada rincón le susurraba recuerdos. Se detuvo en el dormitorio donde encontró la carta. El mueble seguía allí, cubierto por una sábana raída. Se acercó, abrió los cajones uno por uno. El primero, vacío. El segundo, también. Pero en el tercero, al fondo, casi pegada a la madera, encontró una carta amarillenta. No estaba dirigida a nadie. No estaba firmada, pero reconoció la letra de Sofía. La abrió con manos firmes. No sentía miedo, solo una curiosidad cargada de aceptación. La carta no era una confesión de amor. Era una confesión de celos, de envidia, de una competencia silenciosa que Sofía había sentido desde la infancia. Decía que Laura siempre brillaba sin querer, que todos la admiraban, que Esteban la miraba aunque no lo admitiera. Quería ganarte, no por él, por mí, porque me sentía menos, porque tú siempre parecías tenerlo todo sin esforzarte. Laura leyó en silencio. Cada palabra era una pieza que faltaba, no para entender a Sofía, sino para entender cuánto había soportado ella sin saberlo. El daño venía de más atrás, de un vínculo roto desde la raíz. No había odio en esas palabras, solo confesión, un grito tardío desde un rincón oscuro. Laura no lloró, tampoco sonrió. Cerró la carta, la dobló cuidadosamente y la metió en su bolso. Salió de la casa con paso firme. El pasado no podía cambiarse, pero podía dejarse atrás con dignidad. Esa carta no le daba respuestas, le daba libertad, porque, al final, entender que la traición nació del dolor ajeno la liberaba del peso de haberse sentido insuficiente. No lo fue, nunca lo fue. Solo estuvo cerca de personas que no supieron cómo amarla sin dañarla. Esa noche, en su habitación de hotel, Laura escribió una última entrada en su diario. Volví al origen, y ya no duele, ya no arde, ya no me define. No soy la mujer de la carta, ni la de la boda, ni la del escándalo. Soy la mujer que eligió volver a sí misma. Cerró el cuaderno y lo guardó en su maleta. Era el fin, no de su historia, sino de ese capítulo, porque ahora, más que nunca, sabía que tenía derecho a una vida sin sombras. Y ese derecho se lo había ganado sola. A la mañana siguiente, desayunó frente a la ventana con el sol acariciándole la piel. Se sintió liviana, sola, pero acompañada por ella misma. Y eso era suficiente. A veces, la mejor compañía no es otra persona, sino tu versión más valiente. Esa que sobrevivió al derrumbe, que caminó entre los escombros y que, aun con miedo, siguió avanzando. Laura había aprendido que ser superador no era olvidar, sino elegir con quién recordar. Y ella había elegido recordarse a sí misma como una mujer que se reconstruyó sin odio, solo con verdad. Días después, envió la carta de Sofía a una caja fuerte. No la destruyó, no la compartió, simplemente la guardó, como se guarda un antiguo mapa, no para volver, sino para recordar que una vez, desde la oscuridad, se encontró una salida. Luego caminó por el parque, respiró profundo y sonrió. No por lo vivido, sino por lo que estaba por vivir. Porque la libertad, entendió, no llega de golpe. Se conquista con cada paso que das hacia ti misma. Ese día, por primera vez en años, no pensó en Esteban, ni en Sofía, ni en lo que pasó. Pensó en lo que quería hacer esa tarde. En qué libro leer, en qué té comprar, en qué flor poner en su balcón. Y eso fue emocionante de una forma nueva,
tranquila, madura, plena. La emoción ya no estaba en el drama. Estaba en la calma, en la estabilidad, en la posibilidad infinita de empezar de nuevo. Laura, por fin, era libre. Hoy viste cómo el valor de entrar en ese lugar oculto trajo una revelación que nadie esperaba. Pero todo esto comenzó antes, en uno de los días más duros de su vida. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó justo después del funeral de su madre, cuando, en lugar de consuelo, recibió la mayor humillación de su vida. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender de dónde viene ese dolor hace que todo lo que descubrió después pese aún más. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.